Retomamos entonces el desarrollo del derecho, el concepto de derecho. Habíamos completado en la clase anterior el texto de Héctor Negri y sobre el final quiero hacerle una pequeña aclaración, porque se lo estuvimos contando muy sobre el cierre, cuando les expliqué cuál era la diferencia entre, valga entonces ahora la redundancia, entre una explicación y una justificación. Esto está claramente vinculado con el derecho a hablar de o diferenciar entre explicación y justificación, porque una de las notas que ahora vamos a ver, ahora vamos a repasar, incluso recurriendo a la opinión de otro autor como Henkel. Como sabemos, el derecho es básicamente un comportamiento o involucra comportamientos, acciones, actitudes. Y como lo había dicho simplemente, o lo había remarcado en la clase anterior, hay una rama, una disciplina de la filosofía, hemos visto varias, al menos hemos mencionado y hemos hecho una referencia muy breve a estas. Hay una disciplina muy extendida, no tanto para el análisis del derecho propiamente hablando, sino para el análisis de lo moral, de lo ético, pero como moral y derecho, o ética y derecho, están fuertemente vinculados, son desarrollos que muchos filósofos del derecho usan para referirse a su objeto de estudio, y es la filosofía de la acción. Muy simplemente, muy sintéticamente, por eso hablamos de filosofía de la acción, y en filosofía de la acción unas cuestiones que tienen que ver con el derecho más fuertes es el separar la explicación de la justificación. ¿Por qué esto? Porque en el último siglo y medio la mayoría de los filósofos del derecho se han acercado a lo jurídico, cambiando o modificando el lugar o la perspectiva, y no poniendo tan en el núcleo de la cuestión la norma, que era, según la teoría estándar o formalista, la razón de ser del derecho, sino viéndolo desde el lado de los comportamientos, de las relaciones entre los sujetos y su vinculación con lo jurídico. Por eso discutíamos en la clase anterior, o hay una discusión muy interesante, no zanjada del todo en la filosofía del derecho actual, que dice, por un lado, que la particularidad del derecho consiste en generar razones para actuar conforme a lo que el derecho propone o establece. Esas razones para actuar que el derecho propondría o generaría, algunos las consideran razones autónomas, esto lo conté en la clase anterior. Razones autónomas implican que por sí solo el derecho sería capaz de incidir en el sujeto y generar al momento de deliberar, proceso de deliberación interna de las personas al momento de cumplir o no con las exigencias, capaz de generar razones para posponer comportamientos que usualmente tengan que ver con sus propios intereses u objetivos. Como cada uno de nosotros sabrá, nuestros comportamientos habitual, nuestras actitudes habituales están ligadas a intentar satisfacer, perseguir o alcanzar objetivos que son propios, son particulares, o que se extienden a un número muy reducido de personas. El motor de nuestro comportamiento, esto puede entenderse sin necesidad ni siquiera de llegar a vincularlo con una actitud individualista. Nuestro comportamiento está muy ligado a nuestros objetivos, o a mis objetivos, o a mi objetivo. Por lo tanto, seguramente en la búsqueda de mi objetivo, cuando aparece la exigencia de derecho, las exigencias de derecho no son amigas, por decirlo de una manera sencilla o más coloquial o vulgar.
las exigencias jurídicas no son amigos de nuestros deseos, gustos, intereses. Todo lo contrario, pero fundamentalmente, ¿por qué todo lo contrario? Porque las exigencias de derecho están pensadas para satisfacer objetivos comunes. El objetivo básico del derecho es satisfacer el bien común, y no necesariamente, o muy pocas veces, el bien común se pliega o se corresponde con con la persecución de nuestro propio bien. Es cierto que muchas veces también hay una discordancia, hay un conflicto entre quienes se dicen persiguen solo sus propios intereses y desconocen, niegan el bien común. Esto lo habíamos visto cuando hicimos la lectura individualista. Por lo tanto, tiene que haber razones fuertes o de peso para que una persona decida al momento de deliberar considerar a las razones jurídicas, que todavía discutimos si son autónomas o no, como pauta o criterio de seguimiento. Esto lo tenemos que relacionar con lo que también analizamos en la clase anterior, que puntualizamos un problema, un dilema muy fuerte que también se discute en filosofía del derecho, que era pensar cómo, cómo seguir las reglas sin que esto sea un comportamiento o una actitud irracional. Porque habíamos dicho, una de las características del ser humano es su autonomía. En esta autonomía la racionalidad tiene que ver con que el propio ser humano fija sus objetivos y selecciona sus medios. Ahora bien, si ponemos a ultranza nuestra propia autonomía, que es capaz de decidir conforme a un balance de razones o de motivos que nosotros mismos efectuamos y sobre el cual elegimos una u otra alternativa, chocaría, muchos dicen chocaría con la posibilidad de que el derecho o el seguir reglas, más allá del derecho, seguir reglas, hay muchos tipos de reglas, técnicas, morales, jurídicas, de hábitos, comportamiento, chocaría con esta noción de racionalidad. Seguir reglas implicaría ser irracional porque el derecho sería algo que está puesto por fuera de nosotros. Acá aparece la dimensión de heteronomía, de la que hablaba, de la que muchas veces hablaba Kant cuando hacía la diferencia entre derecho y moral. Autonomía y heteronomía. Entonces, algunos dicen, seguir reglas en punto a lo jurídico nos pondría en lugar de seres irracionales, porque el seguir regla implicaría atentar contra una exigencia básica, una necesidad básica que tenemos que desarrollar, que es el de ser autónomo. Y cumplir reglas que son puestas por tercero sería una muy fuerte violación de la autonomía y marcadamente una nota heterónoma. Esta noción de heteronomía y de irracionalidad que algunos filósofos del derecho muy importantes plantearon en el último siglo tiene que ver con admitir la teoría estándar del derecho. ¿Qué nos dice? En un ratito lo vamos a retomar, pero quiero marcar dos cositas antes de hacer un paneo sobre el derecho. Hay dos cosas, acá se marcan dos cosas importantes. Si nosotros vinculamos el derecho a la intimidación, a la coacción, a la coactividad, ¿se acuerdan que hicimos la distinción ayudados por Cota entre imposición y obligación? Entonces sí, el derecho claramente se convertiría, el seguimiento de reglas se convertiría claramente en irracional. ¿Por qué? Porque pensemos esto, si alguien me dice a través de una regla, usted tiene que hacer tal cosa, supongamos que sea una arbitrariedad grandísima, enorme, y que esté acompañada de una sanción, y que yo no tenga más remedio que tener que cumplirla. Esto claramente implicaría una irracionalidad, porque yo excluyo totalmente la posibilidad de pesar razones que habitualmente tengo para actuar en un sentido o en otro. Acá se me dice, usted no pese las razones, no mida las razones, haga lo que tiene que hacer, que se lo mandamos, porque si no va a ser sancionado. Esta exclusión de cualquier otro ingrediente al momento de optar implicaría una muy fuerte merma de la racionalidad humana. Esto es lo que se genera, se puede generar, aunque muchas veces no fue visto, si nosotros seguimos o aceptamos o respetamos la lectura estándar. ¿Mm?
Pongamos, por ejemplo, se nos dice, tiene que dejar de trabajar por un mes. Los motivos, tiene que dejar de trabajar por un mes porque se le ha decidido no pagarle. Y esto es una regla que usted tiene que seguir porque la dictó una autoridad que se supone válida, con competencia, pero además si usted no deja de trabajar por 15 días, se lo va a sancionar. Supónganse que apareciese esta regla. Uno pensaría, tengo que efectuar un balance de razones para ver si me conviene o no me conviene hacer esto, porque si dejo de trabajar no tengo ingresos, si no tengo ingresos no puedo mantener a mi familia, no puedo darle de comer a mis hijos, no me puedo vestir, no puedo... Sería totalmente irrazonable. Ahora, si se me dice, no, la regla es tal, usted está compelido a hacerla, porque si no se lo sanciona, y la sanción puede ser mucho más que la pérdida del ingreso para sostener a alguien, podría ser la cárcel o la muerte, claramente se me está conduciendo a decidir sin hacer un adecuado balance de razones y además de una manera completamente, por eso decía, irracional, porque acá la autonomía queda completamente desdibujada. Los que dicen que el derecho genera razones que no son autónomas, lo que dicen simplemente es que, y por eso habíamos mencionado a Manuel Río y una de las citas del texto que hace Héctor, Manuel Río, en el texto La Libertad, Manuel Río dice, lo vamos a parafrasear, me parece muy importante esta noción, él dice, nadie, repitámoslo, nadie, ni una persona, ni un grupo de personas, ni una sociedad tienen atributos para imponer un precepto a ninguna persona. Fíjense que es contundente la expresión, no puede pasar por desapercibida. Ninguna persona, ningún grupo de personas, un colectivo, toda la sociedad tienen atributos para imponerle un comportamiento a nadie. Y culmina con la expresión Río, si así fuere, esa imposición carecería de razón suficiente. Nunca se ha tomado, o habría que tomárselo bien en serio, esta afirmación. Y el propio Río luego la completa. Él dice, la única fuente válida para que una exigencia se convierta en criterio que el sujeto tenga que seguir, aun cuando tenga que posponer sus propias decisiones, es el criterio, una exigencia de índole o de orden moral. En el texto, Río usa la expresión ética o ético más que moral, ¿no? Esto es importante, interesantísimo, fuerte, contundente, no siempre bien entendido y no siempre bien debidamente entendido, y muchas veces negado, ocultado o falseado por las propias teorías formalistas. Esto entonces era un poco lo que quería volver a marcar o remarcar respecto de lo último que contamos para que podamos perfilar mejor la obligatoriedad del derecho. Toda esta cuestión, en la que estuvimos hablando, cuando analizamos el capítulo, el texto de ese capítulo del Negri, la obligatoriedad del derecho, radica en rescatar a lo que hace que el derecho sea derecho. Como decía Cota, si nosotros no podemos explicar la obligatoriedad del derecho, en realidad no tenemos nada. Tenemos algo, pero que precisamente no es derecho. Y fíjense que va a coincidir esta expresión a este autor al que Héctor menciona varias veces, va a coincidir con lo que él contaba en positividad y juridicidad, porque él decía, un mandato se convierte en jurídico por circunstancias que no tienen nada que ver con su afirmación histórica. Y reiteremos esto porque ahora va a aparecer cuando empecemos a hablar de confusión entre poder y derecho. No, un mandato es jurídico, pero por circunstancias diferentes a su propia afirmación. ¿Quién lo afirma al derecho? En este caso, ¿quién pone el derecho en lo que llamaríamos derecho positivo? ¿Quién lo afirma? El que detenta el poder político. Ahí ya tenemos una clave para empezar a entender, de los que nos vamos a valer
poder entender con claridad el porqué de la confusión. Claramente, definiciones como la de norma que emana de autoridad competente y el derecho como técnica de control social no son definiciones de derecho, son claramente definiciones del orden del poder. Enseguida vamos a ver por qué se genera o por qué se produce esto. Les había subido en la clase anterior, y cosa que no pude hacer porque se nos agotó un poco el tiempo, les había subido en la clase anterior un esquema. Es un esquema casero en base a lo que Henkel desarrolla, que también parte del título de su libro Filosofía del Derecho, que también está en Cátedras Virtuales. No sé si podés, Marina, compartir pantalla con el esquema. Sí, a ver, aguárdame un segundito que lo busco. Ahí está. Perfecto. Lo denominamos al esquema creación del derecho. Es un poco lo que... Creo voy a bajar porque me está tapando el margen derecho. Ahí está. ¿Ven bien? ¿Lo ven al esquema? Sí, profe, se ve bárbaro. Bien. Acá tenemos resumido lo que es el derecho, lo que es la creación del derecho, los presupuestos. Ahora vamos a ir mirándolo y marcando, agregando algún dato, pero me parece muy relevante para poder entender el texto o lo que estamos contando sobre el derecho. Tenemos arriba creación del derecho. Hay un pequeño asterisco y dice abajo que es la parte dada. Con parte dada quiero decir que es aquello que vamos a ver aquello que el ser humano tiene que reflejar al momento de crear el derecho, que él no puede inventar, no puede generar por sí mismo, y que en consecuencia no puede desenvolver a su libre arbitrio. Acuérdense que esto, el que al crear el derecho el ser humano no esté atado a ningún cartabón, regla, mandato, vara o exigencia, tiene que ver con una doctrina muy afín al positivismo jurídico, que es lo que sería el punto de partida del positivismo jurídico, que se denomina voluntarismo jurídico. El voluntarismo jurídico claramente supone que el derecho es el resultado exclusivamente de una generación marcada por el propio arbitrio y por la propia subjetividad. Por lo cual no habría nada dado, sino todo dependería de la voluntad del sujeto que lo elabora. ¿Qué es lo que, en qué consiste abajo en exigencias de comportamiento? Es esencialmente una definición de derecho. Dice Henkel que el objetivo fundamental del derecho es generar exigencias de comportamiento. Recién estábamos hablando, exigencias de comportamiento tiene que ver también con generar razones para actuar en un sentido determinado, excluyendo razones de índole diferente. Por ejemplo, las razones jurídicas serían razones para actuar en un sentido excluyendo o poniendo entre paréntesis las razones prudenciales. Acuérdense que las razones prudenciales son las que tienen que ver con nuestros propios objetivos. Pero también sabemos que luego esas razones jurídicas que van a generar o van a tener la posibilidad de generar comportamientos o débitos se apoyan en
características de índole normativa o moral. Tenemos al lado autoridad normativa. Acuérdense, la autoridad normativa, llamamos autoridad normativa a aquella que detenta el poder político, es decir, aquella que manda en una sociedad determinada o X. Hice en la clase anterior, hago un pequeño salto ahí cuando hablamos de autoridad normativa, recuerden que el concepto de autoridad no es un concepto que tenga como parámetro para su validación un dato de índole fáctica o empírica. Acuérdense el ejemplo de los hermanos. Si un hermano por mayor fuerza, altura o edad le impone sus condiciones a un hermano de menor talla, de altura, peso y fuerza, y él dijese, mi hermano va a hacer lo que yo quiera que haga porque yo soy para él una autoridad en función de mi mayor fuerza, esto no es autoridad, porque esto es simplemente la imposición de una persona a otra basado en criterios fácticos, de hecho, mayor fuerza. Entonces no podría llamarse genuinamente autoridad, porque la autoridad, lo que define una autoridad no es un criterio de carácter empírico, va a ser necesariamente un criterio de carácter moral, aunque la autoridad, lo que hoy entendemos como autoridad o la relación de mando de obediencia, o en una sociedad política, podamos definirla como autoridad normativa, pero para que una autoridad normativa sea legítima, va a tener que dar mayores argumentos que simplemente ser conforme a cierta pauta de validez o formal o de procedimiento. Si quisiéramos poner un ejemplo actual, diríamos, la autoridad o el que detenta el poder político tiene que validar su condición de autoridad más allá de que haya sido elegido en un sistema democrático por el voto. No lo excluye, pero no lo convierte en autoridad. La autoridad legítima tiene que ver con el contenido de las disposiciones. Porque podría ocurrir que una autoridad, voy a dar simplemente el caso que se estaba rememorando hace poco por otra cuestión, en la Alemania de Hitler. Hitler detenta el mando político en esa sociedad alemana y accede a partir del voto, y más allá de este acceso al voto, luego todas sus disposiciones fueron ilegítimas porque se convirtieron en verdaderos mandatos u órdenes de guerra, arbitrarios, discriminatorios, y generó todo lo que llevó con posterioridad a la problemática del conflicto mundial. En ese caso podríamos decir que sí formalmente se avaló, pero nunca fue una autoridad legítima, porque no fue legitimado por sus propias decisiones. Las exigencias de comportamiento tienen que tener en cuenta, primero, la idea moral, que es el respeto a la dignidad de la persona humana. Este era el centro de creación del derecho. ¿Y qué supone esto? Ser destinatario, como dice abajo, somos destinatarios de exigencias. ¿Qué supone ser el destinatario de exigencias? ¿De qué exigencia? De la idea moral de respeto y de reconocimiento a la dignidad del otro. ¿Qué supone? Un campo de libertad. Supone que somos libres. Henkel dice, campo de libertad sustraído a la forzosidad de las leyes naturales. Claro, porque las leyes naturales se rigen por una ley de causalidad o de causa o efecto. No hay libertad. A toda causa sigue necesariamente un efecto, y toda causa contiene un efecto, y un efecto va a dar luego lugar a una nueva causa, pero esto mecánicamente y de manera ilimitada. Y la causa y el efecto pueden no darse en tanto en cuanto se colisionen con otra causa y otro efecto que haga que no se produzca lo que de manera, si se quiere, forzosa podría ocurrir. Pero nosotros decimos que el hombre es libre. El hombre está sustraído a la forzosidad de las leyes naturales, al menos en una dimensión importante. Biológicamente no estamos sustraídos al paso del tiempo, a las enfermedades, al crecimiento, a la muerte. Eso biológicamente no lo podemos contar, no lo podemos eliminar, pero hay una dimensión que sí
que tiene que ver con el proyecto, el autoproyecto, en la que somos libres, y a partir de ser libres es donde empieza nuestra responsabilidad moral. Entender al derecho de esta manera admite o implica definirnos como libres, o al menos como potencialmente libres. Porque si coincidieran el campo de lo fáctico, de lo que ocurre, con el campo de lo que debería ocurrir, y fuese lo mismo, entonces ya no podríamos hablar de derecho, no podríamos hablar de normas, que siempre está la posibilidad de su incumplimiento, sino simplemente de una repetición mecánica de acontecimientos en la que no estaría presente la posibilidad del hombre de discernir, incluso de cumplir, aceptar cumplir o no cumplir las reglas jurídicas, como cualquier otra norma. Somos destinatarios de exigencia, sigue diciendo el cuadro, dice Henkel, y acá hay un dato muy importante. Los seres humanos tenemos que ser accesibles por estas y susceptibles de ser dirigidos. Recuerden, cuando vean esto, cuando lean esto, recuerden siempre tener en sus cabezas lo que yo comenté en la clase anterior, cuando hablaba de imposición y de obligación, la diferencia que había entre, por ejemplo, el entrenamiento o amaestrar un perro y el aprendizaje, la educación o el crecimiento de un ser humano. Tengan siempre en cuenta esta diferencia, porque acá va a aparecer claramente. Que sea accesible por esta, es decir, que estemos en condiciones de entenderlo, de entender el derecho. Capacidad, dice el punto 1, capacidad de aprender intelectualmente, inteligir el sentido y significado. Ojo, acá hay dos en una. No es lo mismo inteligir el sentido que el significado. Diría que para que se pueda entender mejor o más claramente habría que invertir la secuencia. ¿Cómo sería la secuencia lógico-temporal? La secuencia lógica y temporal, inteligir el sentido y significado. Se supone que el derecho se expresa en reglas, aunque también necesariamente podemos acceder a él de manera intuitiva. Pero quedémonos en el ámbito de la regla, quedémonos en una autoridad normativa que establece una regla, una exigencia de comportamiento. Lo primero que tengo que saber es entender lo que se me quiere decir. Es decir, para decirlo simple, tengo que saber leer lo que se me exige, porque está escrito, porque hay una enorme vinculación entre la palabra escrita y el derecho. Primero tengo que entender el lenguaje, tengo que aprender el lenguaje, tengo que saber el idioma, tengo que saber leer, si se quiere. Eso es el significado. Entender lo que significa una expresión, ¿implica entender su sentido? No. No. No son cuestiones que se dan en escalera automáticamente o naturalmente. Lo más difícil suele ser, esto es lo que podríamos llamar, si se quiere, podríamos llamar interpretar, porque yo para interpretar, por ejemplo, un texto, no solamente tengo que entender lo que se me dice en el texto, que está escrito en castellano, sino ir más lejos del texto para ver cuál es el sentido de aquello que está escrito. Y el sentido de aquello que está escrito no surge de la mera literalidad. Si bien se apoya en la mera literalidad, es, por ejemplo, la ley, la diferencia entre la letra y el espíritu no surge necesariamente de la simple lectura, pero necesita de la letra, o necesitamos de la letra para poder alcanzarlo. Pero esto es mucho más difícil. Yo tengo que entender el sentido de lo que se me dice. Volvamos al ejemplo que di en la clase anterior. Si alguien me dice, tenés que salir todos los días de tu casa a comprar alimentos y lo vas a tener que hacer caminando en dos manos, puedo entender el significado de lo que se me exige. Se me está diciendo que camine en dos manos. Pero ¿qué sentido tendría? ¿Cuál es el sentido? ¿Tiene algún sentido? Si nosotros usamos los pies para caminar, ¿tendría algún sentido que alguien me exigiese caminar con las manos? Esto es muy importante, pero además supone que estamos en condiciones de inteligir no solo el significado, sino el sentido. Estamos en condiciones de inteligir el significado y el sentido. Esto implica, para poner un ejemplo común,
Hay dos posibilidades si tenemos que enseñarle algo a alguien. Por ejemplo, a alguien que necesita ser enseñado y que esté esperando una enseñanza de nuestra parte. Hay dos posibilidades. Si lo considero apto para que me entienda, tengo que explicarle lentamente, usar las palabras, el lenguaje, ser cuidadoso, porque de esta manera voy a poder generar no solo que se me entienda literalmente el significado, sino el sentido. ¿Mm? Cuando aconsejo, cuando aconsejo a alguien, la idea es que pueda entender más allá de lo que literalmente signifique mi propio consejo en términos de lenguaje, que pueda entender por qué le estoy diciendo que tal vez le convenga hacer tal cosa y no tal otra. Pero esto supone confianza y la creencia de que el otro puede entenderme, y si me tomo el trabajo de poder explicarle lo que quiero o qué quiero que pueda entender. Y si no, tengo la otra opción. En esta otra opción ya no creo en las posibilidades del otro, ya tengo una lectura pesimista sobre lo que el otro es y lo que yo soy, y además a corto camino. Esto lo vamos a ver después respecto al orden de poder. ¿Qué quiere decir que a corto camino? Le digo, mira, tenés que hacer tal cosa, pero la tenés que hacer porque yo te lo digo. Y soy capaz de imponerme y hacerte sufrir si no lo cumplís. Ahí me ahorré todo el trabajo. Fíjense lo que implica esto. Me ahorré el trabajo, no tuve que explicar, no tuve que decir nada. Parecería mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero la cuestión es que actuar de esta manera implica negar o desconocer lo que arriba tenemos como dignidad del otro, dignidad humana. ¿Mm? Acá hay algo que me parece que tenemos que rescatar. El derecho, el verdadero derecho, apela a nuestra capacidad, a la capacidad que todo ser humano tiene, como dice Henkel, de inteligir el sentido y el significado de lo exigido. Estamos en condiciones de entender exigencias que tienen que ver con lo moral. Y si son bien formuladas, estamos en condiciones de cumplirla, porque la exigencia bien entendida sugiere en nosotros la necesidad de actuar en consonancia. Claro, habrá factores después que pueden hacer que eso no se cumpla, que se cumpla o que se rechace, pero las posibilidades, las notas, las características están en el ser humano. Fíjense que cómo el poder acorta camino respecto de aquellos a los que establece sus imposiciones, porque el poder no nos explica nada. El poder no nos explica nada, se ahorra el trabajo, nos ve de una manera pesimista y considera que si tiene poder alcanza con eso. Imponernos un comportamiento aunque no lo entendamos, no lo comprendamos. Acá esto me parece me parece un punto de partida como para hilar en otros sentidos, importante, no sé si vamos a tener tiempo o no, pero hilar en el siguiente sentido, preguntarnos por qué se infringen las reglas en una sociedad. Ya que hablamos de pensamiento, ¿se acuerdan cuando hablábamos de pensamiento crítico, siguiendo a Freire, tomar conciencia? Primero hay una actitud mágica ante los problemas, luego una actitud ingenua ante los problemas, por último una actitud crítica. Y acá hay un filón muy importante y una necesidad social. Concretamente, se considera en algún momento un análisis o un estudio estadístico, y creo que también no hace mucho tiempo se realizó en la Argentina, de cuáles eran las reglas que más infringían. Y primero, que infringimos una enorme cantidad de reglas. Y si se quiere, el top 10, seguramente algunos ya lo sabe, el top 10 de las reglas que infringimos, porque se ven más claramente, y esto es posible de pesar empíricamente hablando, son las reglas de tránsito. Un país como la Argentina, hay otros
infringen enormemente, permanentemente y cotidianamente reglas que son precisamente reglas, si se quiere, de una manera jurídicas, son reglas de tránsito. ¿Mm? Y hay toda un permanente, hay una permanente escandalización, indignación de las reglas de tránsito. Ahora tenemos que tomarnos el trabajo de averiguar por qué infringimos no solamente las reglas de tránsito, sino también por qué infringimos otro tipo de reglas, por qué no las cumplimos, por qué violamos las normas jurídicas, por qué la evitamos, por qué intentamos siempre de alguna manera escamotearlas. Tiene que haber alguna explicación. Y en esa línea habría que trabajar, a mí particularmente me parece, puedo tener parte de razón, equivocado o no, que la cuestión tiene que ver con la mala elaboración del derecho, con reglas que no son jurídicas, con reglas que se elaboran sin la intención de que el otro las entienda, de que la comunidad las entienda y descubre el sentido y el significado de lo exigido, porque acá hay algo importante, y paso al otro punto, acá hay algo importante. Si queremos que una sociedad haga algo, tenemos que ser conscientes, porque además también deben ser aquellos que van a ser reglados, que no podemos o no se pueden satisfacer todos los deseos del conjunto, que toda regla necesariamente en búsqueda del bien común va a, si se quiere, priorizar algo que a nosotros nos interese, pero también va a restringir algo que tal vez también a nosotros nos interese. Entonces, hacer una regla implica, desde los dos lugares, para aquel que la recibe y para aquel que la elabora, no perder de vista nunca este criterio o esta exigencia. ¿Mm? Una regla jurídica no puede satisfacer 100% todo lo que quiero, pero tampoco puede anular, impedir o negar 100% a lo que aspiro. Por eso las dificultades de hacer unas buenas reglas, porque además está presente el concepto de imparcialidad cuando se hace una regla o cuando se hace el derecho. Imparcialidad implica que de alguna manera, si todos acceden a algo, en este todo no queda fuera la mitad de aquellos que deberían acceder. Y si todos tienen que sacrificar algo, no sean solamente 2, 3 o 4 los que sacrifican y el resto no, o algún resto no. Pero esto no viene dado por el azar. Tiene que ver con la fuerte impronta de arbitrio, de arbitrariedad y de subjetividad que se tiene por X problemas que ya hemos visto al momento de elaborar el derecho. En un trabajo que lo van a encontrar en Derecho y Diálogo, donde Negri habla de la enseñanza del derecho como enseñanza de amor y libertad, algo así, dice al final, tiene al final una frase impresionante. Él dice, refiriéndose concretamente a la autoridad normativa y al legislador, dice, el legislador cuando elabora la ley tiene poder, porque vamos a ver, está sobre un poder, sobre una estructura de poder, pero dice él, debería pensarse como que si no lo tuviera. ¿Por qué debería pensarse como si no lo tuviera? Porque inmediatamente da el salto equivocado. Al tener poder, cree que por el solo hecho de tenerlo puede imponer o va a generar el cumplimiento de algo que él imponga, porque esto va a ir necesariamente acompañado de sanciones o de amenazas. Y dice él, no solamente pensar que no tiene poder, si yo no tengo poder, tengo que trabajar más, porque tengo que convencer al otro. Esto es sencillo. Pero además, tengo que pensar, lo que le voy a exigir a Juan, ¿quién es Juan? Juan es alguien que habita el territorio donde yo estoy habitando. Quiere decir que tiene mis mismas necesidades, deseos. Entonces, si le aplico la regla a Juan, también tendría que pensar por un instante que esa regla podría aplicarme o podría yo aplicármela a mí mismo. Fíjense este dato. La regla la va a sufrir Juan, entonces ya, que salga como salga. No, 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 no. Esa regla también, entre comillas, esa regla también la voy a sufrir yo. Y la admito, la considero válida,
admito y considero válida esa regla que le voy a aplicar a Juan y que yo mismo como legislador pienso que la voy a cumplir y me la tengo que aplicar a mí mismo. Y cierra Negri, dice, si después de hacer esto, de considerarse sin poder, de considerarse como regla que él mismo va a tener que cumplir además de otros, está de acuerdo, esto es tan sencillo, pero es tan difícil, y en los hechos no tengo que decir mucho. Si esto pasa, entonces el legislador tiene una muy clara, va a tener una muy clara referencia que su interpretación o su traducción del derecho ha sido la correcta. No pasa, pasa muy poco, pero hay motivos por los cuales no pasa y pasa muy poco. Pero esto hay que contarlo, esto hay que mostrarlo, esto hay que entenderlo y esto hay que saberlo. Por ahí puede venir, por ese lado puede venir el hecho que como sociedad no nos resulte difícil incumplir tanto las exigencias. Caso concreto, reglas de tránsito. Vamos al 2. ¿Qué puede corresponder a la fuerza motivadora? Que pueda corresponder de las exigencias jurídicas, selección y decisión propias en virtud de lo determinado por el espíritu y voluntad. Acá ya estamos sobre el final. Que pueda corresponder a la fuerza motivadora. ¿Cuál es la fuerza motivadora de las exigencias jurídicas? La fuerza motivadora tiene que ver con el contenido material de la propia exigencia, que es el respeto a la dignidad humana. Eso es lo que motiva a las exigencias jurídicas. Si ustedes leyeron la cita que del texto creo que es Juan 23, no me acuerdo bien, a las que les hice referencia el lunes, ¿qué decía Juan 23? Decía, no se puede, una sociedad no puede elaborar por el bien común, o no es capaz de elaborar por el bien común apoyándose exclusivamente en premios o castigos. Porque dice, aún cuando y no se va a generar la búsqueda del bien común si utilizamos nada más que premios y castigos. Pero él dice algo muy importante, Juan 23. Y aún cuando esto supuestamente fuese eficiente, supongamos una sociedad que busca el bien común exclusivamente a partir de premios y castigos, esto no condiciría con la propia dignidad humana. Y acá hay un dato importante, fíjense que voy a recuperar antes de cerrar esta parte y ya pasar al tema de la confusión entre poder y derecho, que es el siguiente. Alguien al que se le introyecta, como dije en la clase anterior, un patrón de obediencia y se mueve en función del premio que se le otorga, es alguien al que se le angosta cada vez más su propia capacidad de decisión. Porque si yo me muevo por un caramelo, el día de mañana no me voy a mover más que si no hay un caramelo. Por lo cual, mi capacidad de decisión, mi libertad y mi responsabilidad se van a hacer añicos. Si solo me muevo en función del caramelo o solo dejo de moverme en función del castigo, esto implica un embotamiento de las posibilidades del ser humano. Además de resultar marcadamente ineficiente en términos de costos sociales. Si uno tiene que diseñar políticas públicas, lo que más costo genera y con muy poco beneficio es que estas políticas públicas que tienen que acompañar necesariamente al derecho como propuesta de desarrollo no se apoyan exclusivamente en un mero diseño de premios y castigos, porque los premios y los castigos implican un costo alto, contralor, sanción, seguridad, policía, cárceles, vigilancia, que después no se van a ver vistos reflejados en el beneficio. Entonces, también para diseñar inteligentemente la convivencia en una sociedad hay que tener en cuenta que los premios y los castigos son los que más generan en términos económicos de costo y beneficio.
¿Mm? Quiero decir, son los más ineficientes y la realidad nos lo demuestra. En virtud de una selección y decisión propia, soy yo el que elige, tengo ciertas exigencias y elijo a partir del espíritu y la voluntad, o podríamos decir a partir de la inteligencia o la voluntad, o a partir de la combinación de emocionalidad con racionalidad. Elijo, selecciono qué cumplir, o cuándo cumplirlo, o si estoy obligado a cumplirlo, o si debo cumplirlo porque soy alcanzado por la regla. Ahí entonces acepto. Fíjense, después de todo esto, después vamos a ponerlo con un ejemplo concreto. Le hablo 2 horas. Le hablo 2 horas a uno de mis hijos varones que tiene que hacer tal cosa, sugiero que haga tal cosa, y que tal cosa se vería reflejado en un crecimiento. Tengo que tomarme en el trabajo, es difícil, hay muchísimas cuestiones en juego, pero si consigo hacerlo, del otro lado, ¿qué voy a lograr? Una aceptación, ¿no? Y la aceptación podría ser, ahora entiendo completamente, ahora lo entiendo claramente, pero en última instancia voy a decidir yo, pero me parece que al haberlo entendido y, y descubrir que esto tiene que ver con mi propio crecimiento o desarrollo, lo voy a tomar. Acá no hay heteronomía, acá hay autonomía, acá no hay imposición, acá hay obligación, asume conscientemente. ¿Mm? Por eso que todo esfuerzo que se haga en pos de intentar generar un entendimiento, porque esto sería un símil a una orden o a un mandato jurídico, una orden a un mandato o una sugerencia a un hijo. Ahí es donde claramente se ve cómo respetando la dignidad del otro, tomándolo como un ser libre, responsable, con posibilidad de crecimiento autónomo, puede llegar a ser algo que en última instancia no importa que se lo haya dicho yo, no es heterónomo, no es un tercero, él la ha hecho propia. ¿Mm? Acá hay claramente una analogía o una sinonimia con el derecho que permite ver la fuerza, la virtualidad del derecho. Y tenemos la aceptación. En el lado izquierdo, conjuntamente con esta capacidad de aprender intelectualmente, de inteligir el sentido y significado de lo exigido, tenemos que la idea moral se mediatiza, se articula en reglas, esto ya lo conocemos, proceso de mediatización, llama Héctor a esto. ¿Por qué proceso de mediatización? Porque hay algo que media entre la exigencia moral y su práctico cumplimiento en la realidad. Y eso que media, por eso lo llama proceso de mediatización, cuando habla de posición de derecho, es que esto se articule en reglas. La regla sería, parafraseándolo a él, la traducción del derecho, básicamente, como modo de posición, a partir de la ley. Después vamos a dedicarle algunas palabras a la ley jurídica. Vivencia axiológica. ¿Qué tenemos en esta? Primero vivenciamos axiológicamente, sentimos o intuimos el valor. ¿Mm? Una notita en sentir o intuir el valor. Los seres humanos estamos dotados de sentidos, como son la vista, el olfato, el tacto, el oído, y a través de la vista, el olfato, el tacto, el oído podemos o podemos ser conscientes de la realidad de aquello que nos confronta, pero de aquellas realidades que son ontológicamente o están en un primer plano, en un primer nivel ontológico de valor. Por ejemplo, no hay ningún lugar a dudas, esto ya lo he usado varias veces. Por ejemplo, no hay ningún lugar a dudas que este bolígrafo que tengo entre mis manos es real, porque el tacto y mi vista descubren que esto tiene materialidad. Ahora, el bolígrafo como realidad que me confronta está en un nivel muy pobre de entidad, entitativamente hablando. Entonces, los valores que están en un plano mucho más alto
entitativamente hablando, ya no pueden ser percibidos por el sentido, por la vista, por el tacto o por el oído. Sin embargo, hay una capacidad en el ser humano que nos permite, entre comillas, ver las exigencias jurídicas. Esto es la intuición, esto es lo intuitivo. Con lo intuitivo entrecomillado vemos aquello que entitativamente es mucho más valioso que, por ejemplo, un mueble al que podemos acceder o nuestra dimensión sensorial. Y habitualmente nos damos cuenta que muchas veces nuestros sentidos son falibles. La intuición, que también puede ser falible, no por la intuición misma, sino por los sesgos que el propio ser humano puede tener al momento de intuir algo, acuérdense de la situación, de la cultura, etc., nos permite entonces percibir. Por supuesto que yo un valor no lo puedo percibir en el aire, no veo el valor justicia como una nube flotando por la calle o por el techo. No, 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 no. No estamos diciendo esto. Lo que decimos es que viendo la realidad, la materialidad de la realidad, podemos percibir algo que no es igual a la materialidad de esa realidad. Acuérdense un ejemplo que yo conté, ahora lo traigo a colación nuevamente. Cuando yo veo el comportamiento justo o lo justo, ¿dónde lo veo? ¿En una nube? ¿Topos Uranus? ¿En el aire? No. ¿Dónde veo la justicia? En una acción, en un comportamiento, en un vínculo entre A y B. Entonces necesito el soporte físico del vínculo entre A y B para percibir el valor, pero por lo tanto yo no veo el valor a través de la vista, el mero sentido de la vista, sino que percibo a partir de la vista y complementado con la intuición que un apretón de manos entre dos personas o una ayuda que implica que alguien se apiade del herido, como la parábola del samaritano, y ahí se está viendo la solidaridad de la justicia. Claramente sin el soporte humano no podría verlo, pero el valor no se ve exclusivamente por el soporte humano. Es más, es muy probable que alguien, por ejemplo, no pueda percibir que la ayuda de alguien a un tercero que está tirado en el camino sea una exigencia, haga aparecer un valor como la solidaridad, como el respeto o como el amor. Como dice abajo, la vivencia axiológica se afina o educa. Ustedes están preparándose en la facultad ¿para qué? Para afinar o educar ese sentir o ese intuir el valor fundamental de la justicia, que es el respeto, perdón, del derecho, que es el respeto a la justicia. Se afina o educa, pero no se desarrolla naturalmente en el hombre. Al contrario, yo puedo aprenderlo o intentar aprender el valor de justicia y que no se afine o que no se eduque, por ejemplo, como me pasó a mí. No tuve posibilidad de afinar o educar el valor justicia. Y probablemente se hayan votado, pueden votarse. Votarse quiere decir que como que se lo tapa, se lo disimula, se lo oculta, se lo empobrece, pero no se pierde nunca. Esto lo dice Del Vecchio, la capacidad de percibir, de intuir lo justo y lo injusto, por más que se embote, se niega, se oculte, se impida, no desaparece nunca como posibilidad del propio hombre. Se afina o educa. ¿Qué decía Freire respecto de esto cuando hablaba Inegri del derecho? El derecho es una cuestión de educación moral, precisamente apuntaba a eso. La lucha del derecho es una lucha de la conciencia y de la educación moral. Educar la percepción moral, afinar, mejorar la intuición. Lo vamos a ver después. Un ser humano o una sociedad que tiene un sentido o una percepción, porque no la pierde nunca, de lo justo o injusto, va a estar en graves problemas si está siendo sometida injustamente, de modificar el status quo en tanto en cuanto no afine o no eduque su exigencia, porque recuerden, luego viene la reflexión ética. Luego viene la reflexión ética. Y la reflexión ética es un paso crucial. Esa reflexión ética viene o es más fuerte en la medida en que es más fuerte nuestro sentimiento moral. Les dejo como reflexión, y ya para cerrar este cuadro,
Es una pregunta que yo me hago, siempre me hago. ¿Hasta qué punto se puede educar o afinar en una formación, en un proceso de formación, el valor de la justicia, cuando el valor de la justicia solo se menciona esporádicamente 2 o 3 veces a lo largo de toda una formación? Difícil que uno pueda afinar o educar el sentimiento de lo justo cuando la palabra justicia solo se ve, se mira, se lee alguna que otra vez a lo largo de muchos años. Difícil, pero esto ya sesga la posibilidad de que luego los que mañana se convierten en operadores jurídicos se manejen adecuadamente respecto de la creación del derecho. Hoy decía, y permítame que vuelva a esto, y esto es algo que hay que modificar porque es acuciante. Todos los problemas ya sé que son acuciantes. Alguien puede decir, siempre se dijeron que los problemas eran... Sí, sabemos, pero hoy más que nunca es acuciante resolver esta cuestión. Una buena comprensión del derecho para luego convertirse en unos buenos operadores jurídicos, porque así como el legislador que tiene una mala percepción del derecho no realiza habitualmente lo que, decía Héctor, debe realizar a punto de traducir bien el derecho, también le ocurre al juez. También le ocurre al juez, porque el juez es la misma persona que el legislador. Entonces, también le puede ocurrir al juez. Los problemas que se originan por una mala creación del derecho también se originan al mismo tiempo cuando hay una mala aplicación del derecho. Combinemos una mala elaboración del derecho con una mala aplicación del derecho y cualquier sociedad se encuentra en peligro. Esto solo puede modificarse a partir de estos datos o estas exigencias, pero sin ánimo de exculpar a nadie, podríamos encontrar una explicación, no una justificación, una explicación de por qué convivimos con una pésima traducción del derecho y también con una pésima aplicación del derecho. Pero también en esa, si se quiere, bolsa, estamos incluso los operadores jurídicos que tratamos de cumplir el derecho. Porque también nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Nuestra cuota de responsabilidad implica, por ejemplo, y esto es muy grave, al punto de la dignidad humana y al punto de que una sociedad pueda generar condiciones de armonía social, es muy grave que yo simplemente obedezca una regla porque tengo introyectado un patrón de obediencia, como si se me hubiese entrenado, como si se tratase de un perro, que dice que tengo que cumplir aquello que viene o que se comporta como orden de una autoridad competente, y que además tiene pegada al lado una sanción o coacción. Eso habla también muy mal, o puede hablar muy mal de un colectivo o de una sociedad. Y eso es, en este caso, el problema que tiene que ver con una mala creación del derecho. Nosotros que lo tenemos que cumplir también lo sufrimos. Y además el autoalimentar comportamientos, lo que se llama el free rider, una sociedad como la nuestra, que ya caracterizamos, no voy a volver a lo que ya caracterizamos en un momento, genera comportamientos colectivos que van en detrimento del propio derecho. Genera los free riders. ¿Qué son los free riders? Los free riders son aquellos que se aprovechan de la situación y toman o utilizan aquello que es utilizado y generado por el común, aunque ellos no aporten nada a esto. El ejemplo típico del free rider es el que se cuelga la electricidad. Esos son los ejemplos, los que los españoles llaman gorrones, ¿no? O bien aquellos comportamientos que aparecen como una excepción. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de las reglas de tránsito, que implican un incumplimiento y que a veces hasta es visto simpáticamente por la sociedad, lo que también enciende luces de alarma, ¿no? El ejemplo en cuanto a las reglas de tránsito, no importa, me bajo el auto, dejo el auto estacionado en doble fila 2 minutos porque voy y vengo rápidamente, ¿no?
frecuentísimo, frecuentísimo. Y es también una infracción y va socavando la urdimbre propia de la convivencia. Digo, a veces es bien visto o hasta tolerado, hasta a veces parece simpático. No, se bajó 2 minutitos. Bajaste 2 minutitos, en esos 2 minutitos, en ese minuto tiene que alguien que salir por una cuestión de urgencia para llevar a un familiar, por ejemplo, que está enfermo y no puede mover el auto. Esto tiene que ver también con las reglas. Pueden aceptarse, pero también tenemos que tener en cuenta la manera en cómo esas reglas tienen que llegar a quienes tienen que cumplirlas. Y decía, el sistema no es inocente, porque el sistema fomenta comportamientos que denominaríamos comportamientos de carácter de cuño individualista. Los comportamientos de cuño individualista es, por ejemplo, la exacerbación de la competencia, y la exacerbación de la competencia lleva o conlleva habitualmente a comportamientos que están reñidos con el respeto por las reglas. Acá también hay un dato que aparece como un contrasentido, pero si queremos modificar esto, porque nos quejamos constantemente de este tipo de comportamiento y pensamos que el derecho implica una solución mágica, o que a lo mejor el derecho la traducción está hecha pésimamente y no vamos a encontrar respuesta a esto, también tenemos que darnos cuenta de qué es lo que puede generar este tipo de situaciones. Y además generamos también en el que tiene que cumplir las reglas, hay como una especie de actitud prudencial. La actitud prudencial implica, empezamos a analizar hasta qué punto esa regla se nos controla para que cumplamos esa regla. Hasta qué punto no hay un control por parte de la autoridad, que muchas veces pretende que complementemos una regla que es arbitraria, pero claro, no puede manejar el suficiente costo para controlarnos a nosotros, como le gustaría a Kelsen, ¿no? Controlar toda una sociedad persona por persona a ver si cumple o no cumple. E inmediatamente descubrimos que no hay autoridad que lo controle, que en consecuencia, si no hay autoridad que lo controle, es muy probable que nadie nos descubra evitándola. Y ahí inmediatamente puede producirse el incumplimiento con las reglas. No, los problemas, el panorama es riquísimo, es complicado, pero necesariamente hay que conocerlos, o deberíamos conocerlos cuando uno estudia Derecho. Bien, dejemos entonces, gracias Marina, podemos sacar el Power, y una vez que hemos hecho este panel y hemos incorporado también algunos elementos, habría más para incorporar. Vamos a plantear ahora el problema de por qué se confunden, tratar de entender por qué se confunden poder y derecho. Este también es una cuestión muy grave, porque si el poder se subroga al derecho o reemplaza al derecho y nosotros no nos damos cuenta, no tomamos conciencia de esto, claramente el derecho es parte de la facticidad social. ¿Se acuerdan? Recuerden conmigo Juan decía facticidad social o igual a cultura, o situación. ¿Para qué generamos las reglas? ¿Para qué generamos reglas de convivencia, reglas de tránsito, reglas jurídicas? ¿Para qué receptamos las reglas morales? ¿Para qué generamos reglas procedimentales? ¿Para qué? Para que nuestra existencia tenga sentido, para que mi existencia y la existencia de mi vecino y del otro que comparte un lugar en el planeta, aunque esté en la otra punta del mundo, tenga sentido. Esa es la facticidad social. Todo eso lo generamos en función de que nuestra existencia tenga sentido. Ahora, ¿qué ocurre cuando generamos aún de manera no consciente facticidad que no nos permite existir con sentido? Precisamente un ejemplo de facticidad o de orden, ¿se acuerdan de las relaciones sociales? Que puede generar o que genera sin ningún lugar a duda una facticidad sin sentido u opresiva, lo es el poder. También lo es la violencia. Pero en el caso de la violencia es mucho más difícil, quiero decir, no mucho más difícil, es mucho más fácil de contrastar. Es mucho más fácil de contrastar.
una explosión en un lugar determinado por la caída de un proyectil que hace volar por los aires a una familia, te genera o debería generar mucho más indignación que una violencia o una forma de violencia como violencia simbólica que tal vez no es tan perceptible. Violencia simbólica, hay mensajes, son aquellos mensajes, por ejemplo, que constantemente envían los más media, en los que de una manera solapada se induce a la violencia, a la cosificación, a la explotación, al golpe, la intimidación, al silencio de los otros. Esto es lo que se llama violencia simbólica y tiene que ver con el poder. Por eso la expresión es discutida. Pero claro, esta segunda es más difícil, porque la violencia simbólica pasa la mayoría de las veces desapercibida. No estamos entrenados para percibir, o tenemos muchas dificultades para percibir la violencia simbólica, porque precisamente tenemos muchas dificultades para acceder, para pasar de la conciencia ingenua a la mágica, a la ingenua o a la crítica en términos de Freire. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se da este problema? ¿Por qué confundimos poder y derecho? Dice Héctor en un trabajo, dice, poder y derecho son dos magnitudes, o dos formas de intentar ordenar la sociedad, pero de contenido absolutamente disímil. Repasemos, entonces, no repasemos, recordemos cuáles son las dos nociones antagónicas, los vínculos antagónicos. Teníamos amor, respeto, teníamos poder y violencia. Muchas veces hablamos del poder o nosotros los caracterizamos necesariamente como un fenómeno negativo. Alguna vez, lo que a mí me estimuló porque resultó un problema, un desafío, una interpelación que no pude resolver en ese momento. Alguien me dijo, pero hablar del poder siempre y en todos los términos y en todas las cuestiones como algo negativo, como algo malo, como algo pernicioso, es realmente enfocar el tema del poder como, con claridad. ¿Por qué siempre el poder aparece como algo negativo? ¿O es realmente el poder algo totalmente negativo? Ya que ustedes constantemente hacen referencia al derecho, lo presentan como antagónico del poder, lo que es cierto, y como limitante del poder. Estas sugerencias compartidas o este dato compartido, que se lo hice saber en su momento, no creo haber sido el motivo, por supuesto, de esa reflexión, pero sí creo que puede haber sido el motivo de que Héctor pensara la manera si se quiere, matizar el uso del término poder. Y dio lugar a que él escribiera, mucho después de su primer libro, de su primer texto, reflexiones sobre el poder. Y allí nos va a decir algo interesante. Él dice, el término poder admite dos significados, admite dos significaciones. Por ejemplo, en filosofía del diálogo, poder sería aquella capacidad que toda persona tiene de ser o de hacerse. Es una capacidad que tenemos los seres humanos de ser. ¿Se acuerdan? Somos seres personales. Ahora, nos convertimos en seres personales porque tenemos internamente esa capacidad de llegar o intentar ser lo que estamos llamados a convertirnos. Y esta capacidad de ser tiene que ver con superar lo que López Quintás, ¿se acuerdan?, llamaba distancia, esa distancia de lejanía, y convertirla en una distancia de cercanía. Abre al diálogo, por ejemplo, puedo hablar con vos, puedo ayudarte, puedo reflexionar junto con vos, podemos generar nuestro propio discurso, podemos
un montón de posibilidades, y en ese montón de posibilidades se rompe la barrera de la distancia en función de la lejanía y se propicia el diálogo. Y dijimos, el derecho era una propuesta de dialogar. Entonces, puedo escucharte, puedo hablarte, puedo ayudarte, etc. Pero también, este sería, él dice, es la faz buena del poder. Esta capacidad inherente a todo sujeto, este poder ser, es la faz buena. Ahora, y esto de alguna manera ya nos podemos ir anticipando porque lo conocemos, también podemos no ir al otro, podemos no hablarle al otro, podemos no ayudarlo, podemos no colaborar que construya su discurso, sino imponerle nuestro propio discurso y solidificar esa distancia que permite el encuentro. Entonces, en términos de López Quintás, volviendo a la referencia, diríamos, convertimos la posibilidad de cercanía en lejanía, y ahí aparece la cosificación, porque no quiero escucharte, no quiero oírte, no quiero verte, no quiero ayudarte, toda esa temática que ya hemos entendido, y en consecuencia, ¿qué se produce en ese caso? Bueno, lo que quiero es apropiarme del otro. ¿Qué implicaría apropiarse del otro? Que hacerme dueño de su querer, de su sentir. Yo digo lo que el otro tiene que sentir, querer, pensar, y acá ya estamos en el terreno de la apropiación y en el terreno de la cosificación. Y esto comienza o puede comenzar, o podría comenzar con actitudes personales, o mejor dicho, con actitudes puntuales. Convertir esa posibilidad de cercanía en posibilidad de lejanía. Ese poder que entonces ya no se convierte en, o no se puede denominar poder bueno, sino que se convierte en poder malo. En el trabajo Negri dice, este poder malo es el que tiene al derecho como un interno contradictor. A este poder nos referimos cada vez que lo cuestionamos, cada vez que decimos que es un proyecto o una manera de ordenar la sociedad con un criterio que desconoce la dignidad humana. A este poder malo. Precisamente este es el que se opone al derecho. Este poder que distorsiona esa capacidad y termina convirtiéndose en la firma. ¿Se acuerdan del concepto de poder? Termina convirtiéndose en la afirmación, me afirmo de alguna manera sobre mí mismo, pero negando al mismo tiempo al otro. Este es el poder malo, por eso hacemos esa diferenciación, y este es el eterno contradictor del derecho. Y el problema viene porque se confunden. ¿Y por qué se confunden? Veamos esto, hagamos una enumeración. En ese trabajo nos dice Héctor, reconocimiento recíproco y poder se confunden por varios motivos. Primero porque los dos son son criterios de orden. ¿Qué implica el orden? El orden sería la manera en cómo se disponen, cómo se relacionan, se sitúan los sujetos en un lugar determinado, en una sociedad determinada. El criterio con el cual establecemos las relaciones entre los sujetos. Los órdenes que vimos, amor, respeto, poder y violencia, tienen sus propias pautas, generan sus propias formas de vincularse, pero claro, de manera diferente. Conocemos lo del amor, conocemos lo del reconocimiento, y conocemos los del poder, y conocemos también los de la violencia, aunque estos son muchos más fugaces. Entonces, es cierto, dice Negri, que el orden ya, en este caso, el orden del poder entendido como una estructura. Hoy dije actitudes personales. Yo puedo tener una actitud personal de poder malo con alguien. La cosa se complica cuando eso ya deja de ser una actitud puntual o intersubjetiva. No lo llamemos personal para no confundirnos con lo de ser personal, actitud intersubjetiva. Las tintas cambian cuando ya no es una actitud intersubjetiva, sino es una estructura, cuando aparece la denominada estructura de poder. Un ejemplo ya para ir entendiéndolo muy bien, una estructura de poder es claramente el Estado. El Estado es una construcción humana, al igual que el derecho.
pero es una construcción humana, si se quiere, negativa, porque el criterio para ordenar la convivencia entre los sujetos que forman parte del Estado, y esto se ve claramente en la formación del Estado-Nación en los últimos 2 o 3 siglos, es un criterio verticalista, de mando y obediencia, jerárquico, de sumisión. Alguien manda y el otro obedece, sin más cartabono, sin más control que el propio criterio o arbitrio del que detenta el poder o el que está en condiciones de imponerse al otro. Ya acá hay un problema, porque dice Héctor, no hay orden de poder que al intentar buscar sus objetivos no diga de alguna manera que le va a ofrecer cierto orden a esa sociedad. Por ejemplo, yo puedo decir que cambie completamente la estructura o la forma de ser de esta sociedad porque yo voy a restaurar el orden, la confianza, esta manera engañosa de proponer el poder como criterio y que se oculta detrás de esta terminología que puede generar cierto atractivo, oculta por detrás un muy fuerte rechazo a la dignidad humana. Entonces, primero, el orden. Segundo, las finalidades. Y acá va a aparecer algo que había quedado, por eso yo les dije, había quedado pendiente de las clases anteriores, que son los fines. ¿Por qué se confunden poder y derecho? Porque también los dos persiguen los mismos fines. Mejor dicho, el poder también persigue fines que serían los mismos que el derecho. ¿Cuáles son los fines que propone el derecho, los que persigue el derecho? Paz y seguridad. Pero el poder también dice, yo también persigo paz y seguridad. El derecho es un orden de medios y de fines pacíficos. Desecha la violencia como forma de organización, como forma de convivencia o como forma de arreglar un colectivo. Sus medios y sus fines son pacíficos. El poder dice lo mismo. Yo también voy a generar paz. Y entonces, ¿cómo hacer para diferenciarlos? Claramente, el criterio material de contenido de la paz. Porque en el reconocimiento recíproco o en el derecho, la búsqueda de la paz tiene dos aristas. Hay un sentido de paz formal y un sentido de paz material. Cuando digo esto, digo un criterio que tiene que ver con una cierta forma y un criterio que tiene que ver con validar esa forma a partir de un contenido. Un ejemplo, si yo digo, la mejor manera de ordenar esta sociedad es que trabajemos en paz, esto implicaría que tenemos que convencernos de que tenemos que trabajar intentando, evitando, al menos en su mínima expresión, al conflicto. Tenemos que ser conscientes de que una sociedad, un vínculo, un colectivo no puede desarrollarse si no es en un clima pacífico. ¿Y cómo se demuestra el clima pacífico? Empíricamente, ¿cómo se verifica? No hay conflicto. El poder dice, yo también, quédese tranquilo, yo también voy a generar paz. Y la diferencia va a estar en que va a coincidir con el derecho formalmente. El poder va a decir, no hay conflicto, acá no hay conflicto. La pregunta sería, ¿cómo alcanza ese supuesto no conflicto o ausencia de conflicto? En el caso del derecho, por aquella exigencia moral de la necesidad de que la paz o la falta de conflicto sean el resultado de un convencimiento moral. El poder no. Al poder solo le interesa o solo ve como pacífico la ausencia o falta de conflicto. Un ejemplo que hemos dado muchísimas veces, o que damos muchísimas veces, o que he dado yo muchísimas veces, es, por ejemplo, si uno se retrotrajera en el tiempo y nos ubicáramos, algunos de ustedes
probablemente la mayoría va a tener que hacer un esfuerzo en la imaginación. Si nos fuéramos al año 70 y pico, y uno recordara clases en una universidad pública, en un lugar muy puntual, ir caminando por un pasillo, ver la estructura del aula que tiene una puerta en una punta y otra puerta en otra punta, ingreso y egreso con una ventanita en el medio, y mirar hacia adentro y ver que hay muchas personas sentadas, mirando hacia adelante, en silencio, sin moverse, sin girar hacia los costados, sin que nadie se levante, sin que nadie grite, absolutamente en silencio, y alguien que está contando algo del otro lado. Entonces, uno diría, qué clima pacífico que hay en esta aula. No vuela una mosca, las personas que están escuchando no hablan, no se interrumpen entre ellos, no se miran, no levantan la mano, no alzan la voz. Impresionante el clima pacífico que se ve ahí adentro. Claro, si uno hubiera ingresado o el que ingresa a esa aula, inmediatamente se hubiera dado cuenta que además de estar las personas sentadas y aquel que exponía, había personas ubicadas estratégicamente en los 4 puntos del aula, por supuesto con una vestimenta diferente a la del alumno, sino portando trajes o vestimenta, si se quiere, militar, incluso en algunos casos con armas desenfundadas. Claro, entonces uno ahí inmediatamente descubre, claro, no se mueve nada, porque el que se mueve... entonces la pregunta sería, si la incomodidad de no moverme porque veo que alguien me está vigilando, que no puedo preguntar ni puedo decirle, no, lo que usted está diciendo se está equivocando, que no puedo interactuar con el otro, me va a llevar a una adecuada comprensión o conocimiento de lo que supuestamente en ese momento se está dando. Me parece difícil o prácticamente imposible. Si lo cambiáramos, si hoy camináramos por la misma aula muchos años después y descubriéramos que los alumnos intervienen de a uno, hablan con el docente también aporta, se mueven, levantan la mano, y cuando uno ingresa al aula no ve a ninguna persona uniformada, pero se respetan, se escuchan, uno diría, claro, este es un genuino clima pacífico, pero es el resultado del convencimiento de aquellos que están en el aula. Bueno, este es el criterio o el concepto de paz que propone el derecho, y no es el mismo que el que propone el poder. Acá tenemos una especie de regla como para identificar eslogan o consignas que vienen desde el poder, pero que por supuesto no muestran o no nos dicen concretamente que cuando hablan de paz, ¿a qué se están refiriendo? Todos hablan de paz, pero ¿en qué sentido? ¿Doble? ¿Cómo permite la paz? ¿Cómo genera la paz? ¿Cómo piensa que puede darse un clima pacífico? ¿Impidiéndole manifestarse? ¿Amenazando para no manifestarse? ¿Persiguiendo cuando uno quiere manifestarse? ¿Espiando para ver si uno se está manifestando de una manera contraria? ¿Ese es el clima pacífico que se propone como modo de organización de convivencia? Seguridad. Seguridad también es un objetivo del derecho, pero también se convierte en un objetivo del poder. La seguridad está ligada al derecho como propuesta de convivencia exigido, moralmente hablando. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en algún momento, en clases anteriores. Si hay un rasgo que es parte de la condición humana, es la incertidumbre o la inseguridad. Incertidumbre existencial o inseguridad en aquellas relaciones que tienen que ver, dice Negri en el texto, con doble de seguridad, en el orden conviviente, que es la frase que él utiliza. En el orden conviviente. ¿Qué significa en el orden conviviente? Pongamos un ejemplo sencillo que tal vez ya podamos haber dado y que tendremos que volver a dar, pero es necesario para poder entender el derecho.
Incertidumbre quiere decir que yo no tengo certeza respecto de aquello que voy a hacer cuando se plantea una situación determinada. ¿Cómo que no? Cada uno de nosotros tiene certeza, cada uno de nosotros piensa muchísimas veces cómo va a actuar en determinada situación, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, que cada uno de nosotros corrobore en su propia interioridad si alguna vez no ha tenido todo cierto seguro respecto de cómo interactuar ante otro y después, al momento de tener que interactuar ante el otro, hacemos algo que completamente diferente a lo que habíamos pensado. Dije, y siendo piadoso y optimista alguna vez, ¿no? Pero ¿cómo? ¿No era que íbamos a actuar de tal manera cuando se presentara tal situación? Hicimos todo al revés. Y confrontando con otro. No, estoy completamente seguro. Vamos a poner un ejemplo ficticio. Estoy completamente seguro que el docente, vamos a ponerlo en términos más coloquiales, porque acá ya hemos hablado del ser personal y yo sé que ustedes cuando nos referencian, no dicen el docente. Yo estoy seguro que Carlos, cuando me evalúe, va a ser absolutamente justo e imparcial. Estoy convencido y me va a evaluar bien. Y en el ejemplo ficticio, corrijo la evaluación, reviso la evaluación. Ah, pero pará. Cuando estoy mirando la evaluación, pará. Este alumno o esta alumna era la que en algún momento, inventemos, ¿no? Levantó la mano y me dijo que no estaba de acuerdo y me puso un ejemplo en relación a tal tema. ¿Cómo osó hacer eso? No. A ver, no puedo, no, para abajo. Califico para abajo. ¿Yo tenía certeza de que Carlos iba a actuar de esta manera? No. Sin embargo, Carlos actuó de una manera completamente diferente a la que se suponía que tenía que actuar. Y esto podría ocurrir claramente. Conclusión, humanamente hablando, no tengo certeza, es mentira, aclaro. No tengo certeza de que Carlos vaya a actuar justamente conmigo, es mentira, claro. Es un ejemplo, es un juego. Esto es un problema. Si no tengo certeza de cómo voy a actuar ante el otro, y no estoy seguro de que el otro va a actuar como yo supongo que debería actuar, es problemática la convivencia. ¿Cómo se resuelve? El derecho la resuelve de una manera muy clara. El derecho la resuelve con lo que el Negri llama presupuesto de objetividad y presupuesto de libertad. Muy claro. La exigencia moral de que nos debemos respeto entre nosotros, que se incorpora una regla. Y esa regla se comunica, se aprende, se transmite, se conjuga con otras. Entonces yo sé que el derecho, la regla nos dice que ante tal situación tengo que ser respetuoso con el otro y que el otro tiene que ser respetuoso conmigo. Claro, por supuesto, esto no se puede cumplir, nadie dice que el derecho como deber ser implique un cumplimiento de 100%, estamos de acuerdo en esto, pero la certidumbre o la incertidumbre de alguna manera disminuye. Entonces yo tengo seguridad, cierta certeza, confianza y posibilidad de proyectar, y todos tenemos posibilidad de proyectar colectivamente nuestra propia, o de llevar a la práctica nuestro propio proyecto de vida, en función de reglas que claramente nos sacan de la duda cuando tenemos dudas, nos indican qué hacer cuando no lo sabemos, o además nos certifican que estamos en el camino correcto cuando son válidos. El poder también habla de seguridad. ¿Cuál sería la diferencia? Muy clara.
Como el poder se constituye a partir de una relación de verticalidad, de mando y obediencia, y el poder, el que manda lo hace sobre muchos, ¿qué le preocupa al poder? Al poder le preocupa que no haya conflicto. Que no haya conflicto ¿dónde? Que no haya conflicto entre aquellos a quienes manda. Porque claro, fíjense que esta situación de inseguridad que se puede dar dentro de un grupo que obedece, ¿cómo podría verificarse prácticamente hablando? Y que empiece el conflicto entre ellos, que se peleen entre ellos. Pero el poder no le gusta. ¿Por qué? Porque al poder no le gusta ni el derecho ni la violencia, porque todo lo que sea violencia, conflicto, empieza a socavar sus propios cimientos. Entonces, al que detenta el poder no le gusta que haya conflicto entre aquellos que lo obedecen. Entonces, ¿qué hace? El poder baja la línea de arriba hacia abajo, mando y obediencia, y les dice, quédense tranquilos que yo, como detentador del poder, les voy a dar seguridad respecto de la manera en cómo ustedes van a interactuar. ¿Qué pueden esperar del otro y qué no pueden hacer respecto del otro? Hasta ahí, diría, vamos, si se quiere, medianamente bien. Sin embargo, ahí se terminó la seguridad del poder. ¿Qué es lo que no dice el poder? ¿Qué es lo que no suele decir el poder? Que, por supuesto, la relación entre él, que lo detenta, y nosotros, que los obedecemos, no está arreglada, o está desarreglado, depende del arbitrio del que detenta el poder político. Yo me ocupo como detentador político que ustedes, que tienen que obedecer, entre ustedes no se peleen, porque tienen que respetar ciertas reglas. Ahora no pidan lo mismo respecto de mi persona. Mi relación con ustedes va a ser una relación de mero arbitrio. Y entre el mero arbitrio y la arbitrariedad hay medio centímetro. No va a haber reglas, o si las hay, las voy a saltear, o las voy a desconocer, o no las voy a generar. Por eso insisto, cada vez que se habla de seguridad, que se nos propone proyectos de organización social, en donde la palabra seguridad es el leitmotiv, lo que hay que hacer es tomarse el trabajo de que nos expliquen en qué consiste o cómo se va a dar o se va a generar esa seguridad que tanto necesitamos o anhelamos. Entonces tenemos orden, motivos, tercer argumento o cuarto argumento que agregamos nosotros, no está puntualmente en el texto, es que se expresan, que tanto el poder como el derecho se expresan en reglas. En los órdenes intuitivamente vividos, y acá voy a pedir una disculpa, por si alguno lo leyó, una disculpa, porque lo quería modificar y no lo hice. Los órdenes sociales, amor, poder, respeto y violencia, nosotros los consideramos a los cuatro como órdenes intuitivos. Los cuatro son órdenes intuitivos. Los cuatro. ¿Por qué? Acuérdense el ejemplo de los chicos en un jardín de infantes. Vamos a ver. Amor, respeto, poder y violencia. En las cuatro formas de manifestación. Son intuitivamente o espontáneamente llevados adelante. No podríamos decir que los chicos en la primera sala, con 3 o 4 años, aprendieron lo que es el poder, el respeto. No. Intuitivamente vividos. Solamente los cuatro, ojo, en el PowerPoint que se subió en su oportunidad, respecto del derecho, no, en uno de ellos se dice que los órdenes intuitivamente vividos no son no son los cuatro, sino son solamente dos. Acá hay un error. Hay un error que yo no pude modificar al momento de hacer el Power y quedó ahí. Los cuatro son intuitivos, pero solamente dos se pueden proyectar. Aclaro que es un Power que nosotros hicimos, que yo colaboré a realizar en otra facultad y lo usamos como materia
en otra facultad. Por eso me responsabilizo de este error, que no fue visado cuando nosotros lo sacamos. Y cuando yo importé y lo traje para que ustedes, lo trajimos para que ustedes lo analicen. De esos solamente dos se pueden proyectar en reglas, que son poder y violencia. Esos dos solamente se pueden reglar. No se pueden reglar ni el amor ni la violencia. Ya contamos por qué. Entonces, si se pueden expresar en reglas, se pueden confundir. Pueden tener la estructura de un orden o de un mandato. Entonces, claramente, este es un factor que contribuye a su confusión. Tenemos entonces, repasemos los motivos por los cuales se los confunde. Dijimos entonces, proponen un orden, proponen paz y seguridad, se expresan en reglas. Había, que lo voy a ir dejando planteado porque no voy a alcanzar, no vamos a alcanzar a desarrollarlo. Habría un motivo más por el cual se confunden, que tal vez sea el más fuerte y tal vez sea el más difícil o peligroso de desactivar. ¿En qué consiste? Bueno, acá vamos a tener que incorporar lo que nosotros denominamos puntos críticos de convergencia entre el reconocimiento recíproco o derecho y el poder. ¿Qué es un punto crítico de convergencia? Es un lugar social en donde van a converger al mismo tiempo dos modos o dos formas de ordenación social completamente antagónicas, como lo son el reconocimiento recíproco y el poder. En estos puntos críticos de convergencia, la dificultad va a venir dada porque, claro, van a aparecer dos órdenes sociales de características disímiles, que de alguna manera se van a amalgamar, van a interactuar y van a generar confusión. ¿Cuáles son esos puntos críticos de convergencia? Nosotros vamos a analizar puntualmente y con detalle dos, o uno que esté incluido de uno más amplio o más general, que son el Estado de Derecho, la ley y la actividad judicial. En estas tres estructuras van a converger el poder con el derecho, dando lugar a su confusión. Pero veamos antes que esto otro dato o nota que nos marca Héctor en el trabajo. Él dice, no hay ningún lugar a dudas que cualquier persona puede detectar o identificar claramente la diferencia del orden del reconocimiento con el de la violencia. No hay ningún lugar a dudas que alguien que conoce lo que es el reconocimiento recíproco lo va a distinguir claramente y lo va a contrastar claramente con la relación de violencia. Ahora, dice él, y esto es cierto, es más difícil ver esto o que se entienda esto cuando se trata de el derecho y el poder. Él dice, autores o pensadores que sin ningún lugar a dudas saben que el derecho se contrapone a la violencia, no pensarían o no piensan o no ven las cosas de la misma manera cuando se trata del poder. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué está queriendo decir? Que confunden el poder y el derecho. Y esto se ve muy claramente en la doctrina, en los pensadores y los filósofos del derecho de la modernidad para acá. ¿Por qué? Como les había contado en la clase anterior respecto a una nota esencial. Por ejemplo, esto se ve claramente en la definición del derecho como un orden coactivo. Dice Negri, al definir el derecho como un orden coactivo, claramente están sucumbiendo a la confusión entre poder y derecho. Pero además, otra cuestión también interesante. Él dice, les resulta muy difícil, les resulta
muy difícil ver un derecho despojado del poder. Yo diría nos resulta, a mí también me resultó durante mucho tiempo muy difícil ver al derecho despojado o no vinculado con el poder, al punto tal de asimilar derecho y poder y terminar convirtiendo al derecho, al estilo kelseniano, como una mera o simple segregación del Estado. Pero ¿esto por qué ocurre? ¿Por qué no podemos pensar al derecho sin ligarnos al poder? Porque hemos partido de una comprensión, de una noción del derecho completamente equivocada y distorsionada. Y además, por este otro dato. Si ustedes cuando lean por qué se confunden poder y derecho, van a llegar al final del capítulo y van a ver una nota extensa. En esta nota extensa dice, Héctor nos dice que estos autores generalmente incurren en un vicio del pensamiento que se llama espacialismo. ¿Qué es el espacialismo? El espacialismo implica ver a los órdenes sociales como órdenes espaciales. Quiero decir, si una manera de ordenar la convivencia en la sociedad tiene espacialidad, materialidad, como por ejemplo, podríamos decir, las butacas en un cine son una manera de ordenar la ubicación de los sujetos ante la pantalla, pero es un orden espacial. ¿Por qué? Porque lo que permite ubicarlos en la sala de cine es una butaca, y la butaca tiene materialidad, por lo cual yo no podría ubicar a dos personas en la misma butaca. Dice Héctor, pero los órdenes sociales de los que tratamos no son órdenes espaciales, son órdenes no espaciales, es decir, en una misma sociedad se pueden dar al mismo tiempo y de múltiples maneras, y entre las mismas o diferentes personas, relaciones sociales porque no son espaciales, no ocupan espacio. Puede haber en una misma sociedad dosis muy importante de poder, dosis muy importante de reconocimiento recíproco, dosis muy importante de amor y al mismo tiempo de violencia. ¿Por qué? Insisto, porque no ocupan espacio, no tiene espacialidad un vínculo. Un vínculo se lee, se descifra, se intelige, pero no ocupa espacio. Entonces, todos estos autores, al identificar, o la mayoría de los pensadores o filósofos del derecho de la modernidad, al identificar como órdenes espaciales el poder y el derecho, no pueden ver que ambos puedan coexistir al mismo tiempo. Entonces dicen, o hay poder o hay derecho, claro. Hay poder, hay Estado. Por lo tanto, el derecho no sería más que una mera segregación, insisto, al estilo kelseniano, de alguna disposición o función del propio Estado. Este es otro de los motivos por los cuales se los confunde. Porque no solo hay zonas grises, vínculos en los que nos resulta difícil determinar si hay poder o hay derecho, también existen los puntos críticos de convergencia. Y esto lo vamos a ver claramente en el Estado de Derecho, trabajo que está subido, y también en la ley. Si nosotros logramos entender y nos logramos explicar adecuadamente por qué o dónde o en qué lugar se produce esta confusión, habremos ganado tal vez la batalla más importante. Y nada mejor que hacerlo en el reduccionismo más claro, más preciso. Cuando se nos dice que la ley es coactiva o que el derecho es coactivo, se nos dice algo que puede llegar a ser, no en el caso del derecho, pero sí en el caso de la ley, correcto, pero claro, si lo enfocamos desde un lugar o desde una perspectiva adecuada. Esto quiere decir que se me entienda bien, por favor. No estoy diciendo que el derecho no sea coactivo. Lo que estoy diciendo es que la legislación, la ley, que no es lo mismo, son coactivas o pueden ser coactivas. Y es precisamente allí donde se produce la confusión, y por lo tanto, como diría Negri, calificamos como jurídico a un mandato que solo tiene
o solo tiene como punto de apoyo el haber sido afirmado por el detentador del poder político, y que claramente, ¿qué nombre le pondríamos? Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Sería una regla de poder, sería claramente una imposición, o sería claramente lo que suele ser, una ley del Estado, pero ley del Estado no es equivalente a ley jurídica. Pensemos y tengamos siempre en cuenta esto, para entender y evitar la confusión. La ley del Estado no es sinónimo de ley jurídica. En la clase que viene o en los contenidos que vienen, que nos están faltando para redondear el tema, vamos a meternos de lleno en esta confusión. Y si les queda claro, y a partir de allí generamos en ustedes una nueva camada de operadores jurídicos que no van a sucumbir ante esta confusión, tendremos nosotros, los participantes de la cátedra 2, media batalla ganada. Bien, ya estamos entonces sobre la hora. Me fueron siguiendo más o menos. Sí, se perdieron, pero después me volvieron a encontrar. Hoy traté de apelando a una vieja sabiduría por mí desconocida, de que no se me perdieran, porque sé que muchas veces tomo por sendas alternativas de que después recupero, pero a veces es difícil porque puedo saltar de una a otra, hoy siguiendo sabidurías que a mí no me corresponden. Traté de guiarlos a partir del esquema. Espero que por ahí sí. Muchos se soltaron de mi mano en esos saltos repentinos que tengo y después vuelvo, no me hayan perdido y hayan recuperado lo sustancial de lo contado. ¿Alguna duda, cuestión? El material, si ya lo han leído, es muy bueno, si no, léanlo. Así después cuando terminemos de completar la cuestión de por qué se confunde poder y derecho, habremos arribado a un desarrollo. Un dato que les voy a aportar. Esto que yo les conté hoy, y si corremos o modificamos la fecha de la evaluación, va a incorporar como contenido de la evaluación todo lo que se cuente el lunes que viene, ¿no? De hecho, falta porque no pude completarlo, pero tengan en cuenta que entonces si hacemos esta modificación van a ir todos los contenidos que desarrollemos el lunes que viene, que además son contenidos que completarían lo que estamos contando. Bien, si no hay más... Bien, entonces, profe, pasa la fecha e incorporamos yo los temas de... piano. Perdón. Tenemos que discutirlo. No, yo les digo qué podría pasar hipotéticamente si se corriera. Me ganó la ansiedad, perdón. Nosotros somos un colectivo, dos, pero no es un colectivo al fin, así que tenemos que transcurrir. Yo aporto la emocionalidad y Marina aporta la racionalidad, así que de ese conflicto en emocionalidad y racionalidad saldrá el resultado. No se preocupe que se los hacemos saber en un rato. Genial, profe. Perfecto. Apenas, chicos, apenas decidamos, lo subimos en la cátedra virtual en el lugar donde está ahora el anuncio del parcial. Genial. Bueno. Perfecto. Nos vemos entonces en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Buena semana. Saludos.